Y si puede buscar ahí Romanos 14, verso 10, y leemos la palabra de Dios que dice así, Romanos capítulo 14, versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y hoy vamos a tocar dos temas. Uno de ellos es el tribunal de Cristo y el otro es el gran trono blanco. Este tema del gran trono blanco hay muchos que le llaman el juicio final y algo tiene que ver con eso. Pero son dos eventos totalmente diferentes. La Biblia habla dos veces sobre el tribunal de Cristo. La primera es aquí en Romanos 14 y versículo 10, y la segunda vez que menciona es segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Y mientras va a buscar el texto de segunda Corintios 5:10, yo quiero darle información para que puedan distinguir estos dos eventos. En el tribunal de Cristo solamente van a estar creyentes, solamente van a estar los que son salvos por Cristo. Ellos estarán en este tribunal que hablaba el apóstol Pablo, en el trono blanco, o en lo que se conoce como el juicio final para algunos. Allí solamente van a estar los incrédulos, aquellos que rechazaron a Dios y que despreciaron la salvación en Cristo. El tribunal de Cristo sucederá si Cristo viniera esta noche a buscarnos. Ahí comenzamos a desfilar uno tras otro de los creyentes en el tribunal de Cristo. En cambio, el trono blanco es después, cuando ya pasa este cielo y esta tierra. Después de eso, al final de todo, la historia humana, recién ahí va a venir el trono blanco. Pero lo más importante para mí en esta noche, porque varios de ustedes van a oír por primera vez este tema, es que usted pueda distinguir que el tribunal de Cristo es un lugar solo para creyentes y el trono blanco es un lugar solamente para incrédulos, personas que rechazaron a Dios y despreciaron la salvación en Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo es un evento que se desarrollará en el cielo. Es decir, que si Cristo viene a buscarnos hoy, entonces todos empezamos a pasar frente al tribunal. Y busquemos ahora más información para ver de qué se trata esto. Aquí en segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10 ahora. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, lo primero que nos damos cuenta aquí, dice que todos vamos a comparecer. Esa palabra comparecer contiene la idea de estar desnudos o al descubierto. Quiere decir que en ese evento que se llama el Tribunal de Cristo, todos vamos a estar mirando a otros cristianos pasar frente al Señor y vamos a ver íntegramente toda su vida, toda su obra. Y todos debemos pasar por ahí. Dice que todos vamos a comparecer. No va a haber ninguna posibilidad de esconderse ni de nada de eso. Ahora, el tribunal de Cristo, mis hermanos, este lugar, hay mucha gente que se preocupa y que a veces hasta se asusta porque aparece la palabra tribunal. Entonces rápidamente imaginan que allí va a haber un juez y va a haber un juicio y va a haber una sentencia y va a haber una condena. Pero aquí, hermano, no es ninguna persona que va a ser juzgada, sino que lo que va a ser juzgado así son las obras de cada uno.
Es decir, lo que se va a juzgar es lo que nosotros hayamos hecho en esta vida desde que conocimos a Cristo como el Salvador. Por eso el texto lo explica claramente, que todos vamos a comparecer, dice, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, mis hermanos, hay algunos que se preocupan y dicen, allí se va a determinar si yo entro al cielo o no entro al cielo. Nada de eso, elimine esa idea, porque cuando eso suceda, ya estamos en el cielo. No es eso lo que se juzga. Cuando eso suceda, ya estamos en el cielo. Y de todos los que estamos allí, nadie va a salir de ese lugar. Todos permaneceremos en el cielo junto al Señor por toda la eternidad. Entonces necesitamos que queden claro esto, que todos vamos a comparecer, todos estaremos frente al Señor, uno tras otro, al descubierto, al desnudo. Nada podemos ocultar en nuestra vida. Todas nuestras obras, absolutamente todo lo que hemos hecho y dicho, será conocido en el tribunal de Cristo. Y la otra cosa que nos dice aquí el pasaje, todo lo que se va a juzgar es lo bueno y lo malo. Lo que es bueno recibirá recompensas del Señor. Cuando la Biblia habla de recompensas para el cristiano, menciona, por ejemplo, coronas, galardones, son algunas que la Biblia menciona como recompensas para el cristiano. Ahora, si nuestra vida cristiana no ha sido bueno, no va a haber mucho para premiar, ¿verdad? Ahora, esta es la idea, mis hermanos. La palabra tribunal. Recuerden que esta carta que hemos leído ahora fue escrita a los corintios. Corinto lo es todavía hasta el día de hoy, es un puerto aproximadamente a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, en Grecia. Corinto era un puerto con una gran vida marítima y era una ciudad donde todas las lujurias y todas las clases de pecados, de inmoralidad, abundaba allí. Imagínense, venían barcos con sus marineros de todos lados y aquello realmente era la decadencia, un festival de pecado allí en Corinto. Por eso era una ciudad muy famosa. En esa ciudad de Corinto fue donde se inventó lo que hoy nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. Y cuando Pablo escribió esto del tribunal de Cristo, él le estaba hablando con esa idea de esos Juegos Olímpicos, de esas Olimpiadas que nosotros conocemos hoy. Porque la palabra tribunal es la palabra en el idioma griego que se dice bema o bimá. De las dos maneras se puede pronunciar, bema o bimá. En el caso mío me gusta usar más la palabra bimá. El bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, pensando en un estadio en la ciudad de Corinto, donde los atletas venían en una larga competencia y entraban al estadio. Y aquel que era el vencedor, el atleta que era el triunfador, iba a la parte más alta del estadio. Allí tenía toda una plataforma hecha de piedra o de madera, y eso se conocía con el nombre de bimá o bemá. Cuando Pablo le escribió a los corintios que un día estaríamos frente al tribunal de Cristo, Pablo le estaba transmitiendo esta idea: será un lugar similar al bimá, allí seremos recompensados. En ese lugar se le daba a la gente una corona de laureles y alguna otra cosa perecedera. Pero cuando estemos frente a Cristo, Él nos va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho por Él mientras estábamos en el cuerpo. En el bimá de Corinto, allí estaba siempre el gobernador o un ciudadano ilustre para dar la corona de laureles o premios parecidos a eso. Pero cuando nosotros estemos en el bimá de Cristo, es el mismo Señor Jesucristo el que estará allí recibiéndonos,
Es esa expresión, viene a nuestra memoria cuando el Señor dice, buen siervo, fiel y útil has sido, entra el gozo de tu Señor. Yo espero que el Señor diga algo así de cada uno de nosotros, y no que el Señor mire a alguien y le diga, llegaste al cielo, pasá, pasá. No, no, no. Que nos diga, buen siervo, fiel, útil ha sido, entra al gozo de tu Señor. En otras palabras, tu forma de trabajar, tu manera de servicio ha despertado el gozo en mi corazón. Que así nos diga el Señor. Para eso tenemos que trabajar. Y yo una vez prediqué un mensaje, ya debe hacer como 15, 17 años. Nunca más volví a predicarlo, me gustaría hacerlo pronto. El mensaje se llamaba Esas palabras. Esas palabras. Vivir toda una vida para escuchar un día esas palabras. Buen siervo, fiel, útil ha sido. Entra el gozo de tu Señor. Y les puedo asegurar que es hermoso poder vivir para un día solamente escuchar esas palabras. No esperar otra clase de recompensa, sino esas palabras del Señor. Buen siervo, fiel y útil ha sido. Entra el gozo de tu Señor. Hacemos un repaso. El tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer, todos los cristianos de todas las épocas, todos estaremos allí, ninguno faltará. Todos vamos a estar al descubierto allí, cada uno podrá ver del otro cómo ha obrado, cómo ha actuado durante su vida cristiana, sus años de creyente aquí en la tierra. Todos serán recompensados de acuerdo a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Allí en ese lugar visible, en ese lugar distinguido, llamado el Bimá o el Tribunal de Cristo, estará nuestro Señor y Él personalmente juzgará nuestro servicio y Él personalmente dará la recompensa. Dejando en claro, este tema no habla si vamos a entrar al cielo o no, porque ya estamos en el cielo y nadie saldrá de ese lugar. Así que tenemos que estar tranquilos. No es un juicio sobre nuestra vida, es un juicio sobre las obras que hemos hecho. Y ahí estamos ya con el Señor y estaremos ahí por siempre. Ahora, pensando en Corinto, una de las cosas que se hacía cuando un atleta ganaba, se le levantaba un monumento o lo que se conoce como un monolito. Y ahí se ponía el nombre de la persona. Vamos a suponer que se llamaba Juan Pérez, hijo de don Pedro Pérez y de la señora tal de Pérez. Y así ponían en ese monumento el nombre de toda la familia. Y eso era un orgullo para la familia de tener a un hijo, un familiar triunfador. Y es eso, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros. Trabajar de tal manera en nuestra vida cristiana que estemos en el podio, no para sentirnos orgullosos de nuestros logros, sino para mostrarnos agradecidos a Cristo por esa salvación tan grande que Él consiguió para nosotros. Ahora, ¿cómo vamos nosotros con nuestras obras? ¿Cómo estamos en nuestra vida cristiana? ¿Fortalecidos o estamos flaquitos, débiles, anémicos? ¿Cómo estamos? ¿Somos gente que andamos en esta carrera que es la vida cristiana, de pie, erguidos, o vamos de tropiezo en tropiezo y de fracaso en fracaso y no encontramos ese rumbo para servir al Señor? Siempre estamos allí con dudas si trabajamos o no trabajamos, si vamos a ser obreros de valor o no lo vamos a hacer. A veces tenemos el deseo, pero las corrientes del mundo nos alejan de la iglesia. Como contaba hermano Josué recién de algunas personas, que deberían estar en la casa de Dios sirviendo al Señor, sin embargo las corrientes de este mundo lo están llevando en otra dirección. Hay obras. Y veamos qué clase de obra. Allí en Primera de Corintios, si pueden mirar por un momento, la primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Si pueden mirar ahí conmigo, Primera de Corintios, el capítulo 3. Y al llegar allí vamos a poner la atención en el versículo 12. Primera de Corintios 3, verso 12. Dice la palabra, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno
hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, escuche bien esa frase, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Voy a comenzar la explicación por el final. En primer lugar, tenemos que estar tranquilos en cuanto a nuestra salvación eterna en Cristo. Hay gente que acostumbra a usar ese texto para infundir temor, diciéndole a hermanos que la salvación se puede perder. Lo que está hablando aquí no es de salvación, está hablando de la obra, de la clase de obra y del material de las obras. Y dice que todas estas obras serán probadas por el fuego. Por ejemplo, si nuestras obras son de oro, plata o piedras preciosas, cuando esas cosas pasan por el fuego, su valor se realza, se purifica, su valor es mayor. Sin embargo, si tenemos obras de heno, que sería pasto, ¿verdad? O una obra de pasto, de madera, de hojarasca, de esas que en el otoño se caen de los árboles y se resecan. Si pasamos heno, madera y hojarasca en el fuego, no quedará nada, solo un montón de cenizas. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, hermano, en el versículo que hemos leído, versículo 15, si la obra de alguno se quemare. No dice la vida, no dice la persona, dice la obra, es decir, la clase de trabajo que hizo. Si se quemare, sufrirá pérdida. ¿Qué es lo que va a perder? Va a perder bendición, no salvación. Quiero subrayar eso para tranquilidad de todos. Lo que usted va a perder va a ser bendición, no salvación. Porque la salvación es eterna y ya hemos dedicado un mensaje en cuanto a eso. La pregunta, mis hermanos, es, ¿qué clase de obras estamos haciendo? ¿Qué clase de obras están produciendo el trabajo que estamos haciendo? En este tiempo de pandemia, de coronavirus, que no estamos yendo a los lugares de reuniones, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O nos hemos olvidado que somos cristianos? ¿Nos hemos distraído en las cosas de este mundo? ¿Nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual? ¿No estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Qué clase de obras estamos haciendo en este tiempo? ¿Son obras de heno, madera y hojarasca? Es decir, de poco valor, que son obras candidatas a las cenizas en el futuro. ¿O estamos haciendo para el Señor Jesucristo obras de oro, de plata, de piedras preciosas, que cuando el fuego las toque, su valor se va a realzar? A esa clase de obras tenemos que apuntar. A esa clase de obras tenemos que lograr las mejores obras para darle la gloria, la honra a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, muchas veces usted va a encontrar en la Biblia que la vida cristiana, es decir, lo que vivimos cada día, está relacionada con una carrera, con una maratón, con una carrera. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Pero ahora póngase esa idea de la vida cristiana comparada con una carrera. Para eso necesitamos leer aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 9. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 24. Primera de Corintios 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo que lucha se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y empezamos por el final otra vez. Aquí hay una palabra preocupante, la palabra eliminado. El idioma griego utiliza la palabra adóquimos. Esa palabra adóquimos quiere decir algo que nos sirve, algo que fue dado por malo. Ahora, si Dios va a evaluar nuestro ministerio, el ministerio de un pastor, de un misionero, de un diácono, del tesorero, del maestro de la escuela dominical, del cantante del coro, de cualquier persona, hermanos, el ministerio no puede ser dado por malo. Se utiliza una palabra, la palabra reprobado, eliminado, reprobado. Era el temor del apóstol Pablo, de un hombre que estaba sirviendo toda una vida al Señor y quizás un pecado, un solo pecado, lo podía dejar fuera del ministerio. Él lo dice aquí en el último versículo, en el 27, él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo en la historia generalmente era un hombre que aparecía en una zona, muchas veces acompañado de un tambor muy grande, como esos que se acostumbran a usar allí en los valles de Santa Cruz. Un tambor grande, y él golpeaba ese tambor. Y la gente se amontonaba porque sabía que ese hombre era un mensajero del rey y traía un mensaje del rey para el pueblo o la comunidad. Cuando Pablo usa la palabra heraldo, él está queriéndonos decir que él era un mensajero de Jesucristo. Él era un portador del mensaje de Jesucristo. Lo que él daba era la palabra de Jesucristo. Y el temor que lo invadía era que un día, por causa de algún pecado, él no pudiera hablar más la palabra de Jesucristo. Dice Pablo, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, ahora venga a ser eliminado. Muchos son los que en la historia han quedado eliminados, que ya no pueden subir a los púlpitos, que ya no pueden predicar el evangelio porque sus pecados le ha quitado la autoridad espiritual y moral de hablar de la palabra de Dios. Así que en esta carrera que es la vida cristiana, tenemos que cuidarnos mucho porque no podemos quedar eliminados. Y ahora les llevo al verso 24, que es el primero que leímos, 9:24. Dice otra vez, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí está la figura de la vida cristiana como una carrera. Y dice que en el estadio, cuando todos corren, corren para ganar. Nadie corre para perder. Todos quieren llegar a la meta y todos quieren subirse al podio de los vencedores. Y aquel día, el día que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, aquel día donde el Señor Jesucristo estará allí para recompensar las obras, mis hermanos, tenemos que subir al podio. No podemos llegar a aquel día frente a nuestro Salvador con las manos vacías. No podemos llegar a aquel día frente a nuestro Salvador con el corazón frío y apagado. No podemos llegar a aquel día frente a nuestro Salvador con la mirada puesta en el piso, avergonzados, porque el tiempo pasó, la vida se nos fue y hemos hecho muy poco o nada por Él. Hemos hecho muy poco o nada por su causa. Muy poco o nada por el progreso del evangelio. En este momento, en este tiempo, es donde tenemos que ponernos firmes, trabajar para nuestro Señor y correr de tal manera en esta vida cristiana que vamos a subir al podio, vamos a estar allá con los vencedores. Y entonces, hermano, ahí es donde tenemos que nutrirnos de las fuerzas del Señor, porque la Biblia lo asegura que nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tenemos que animarnos,
Tenemos que empezar a dejar de lado las excusas. Algunos dicen, no puedo servir al Señor, tengo mucho estudio. Otros dicen, no puedo servir al Señor, estoy ahí pegado a la máquina de coser. Otros dicen, tengo mucho trabajo en la fábrica, tengo mucho trabajo en la familia. Una ama de casa dice, tengo que atender a mi esposo, a mis hijos, lavar la ropa, planchar, cocinar. Y todos nosotros a veces, hermanos, estamos involucrados en muchas actividades y después las usamos a nuestras actividades como excusa, como argumento, para convencer a algunos que no estamos sirviendo al Señor por esas cosas. Pero allá en el tribunal no vamos a poder engañarlo, porque allá quedará la luz. ¿Cuántas siestas hemos dormido? ¿Cuántas horas hemos pasado frente al televisor? ¿Cuántas horas hemos estado hipnotizados frente al celular? Cuando estemos en el tribunal de Cristo se van a acabar todas nuestras excusas. Es cierto que hay trabajos, que hay sacrificios, que hay cosas que son reales, que nos impiden servir más tiempo al Señor. Pero no ponga excusa, encuentre soluciones y haga como dijo Pablo a los filipenses, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos cristianos, hermanos, no de azúcar ni de algodón. Necesitamos cristianos que sean firmes, decididos, hombres y mujeres que compitan en esta carrera que es la vida cristiana, lleguen a la meta, suban al podio y tengan recompensa de su Salvador. Otra vez, dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis el premio. En otras palabras, lo imagino a Pablo golpeando sus manos o agitando sus manos. Vamos, vamos, ustedes pueden, van a lograrlo. Ustedes pueden llegar al podio. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Qué lindo, ¿no? Y Pablo sabía de qué estaba hablando, porque él después le escribió a Timoteo, ¿se acuerda? Aquel texto que es todo como un himno. Dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera y he guardado la fe. Wow, y Pablo sí que sufrió y luchó mucho en su vida. De él creo que le voy a hablar un muy buen rato el día domingo. Aquí, hermanos, otra vez, el atleta dice que entra al estadio, corre de tal manera. Y ahora Pablo nos cambia la figura. Observe conmigo, por favor, verso 25. Dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora, un luchador, ahí está hablando de lo que en el mundo se conoce como la lucha greco-romana. La lucha greco-romana es aquella donde dos hombres se trenzan, se envuelven en sus cuerpos y hacen fuerza con la meta de derribar al adversario. Y Pablo aquí está usando de esto. Tenemos una pelea cuerpo a cuerpo con el diablo y yo voy a luchar de tal manera que lo quiero ver al diablo en el piso, lo quiero ver al diablo derrotado. Dice Pablo, pero el que lucha tiene que abstenerse. Un luchador profesional se abstiene de ciertas comidas, principalmente aquellas que son de contenido graso o de aquellas que nosotros le llamamos comida chatarra. Un atleta, un luchador tiene que saber alimentarse bien, lo que es lo mejor para tener un cuerpo saludable. Y usted y yo sabemos qué es lo bueno para tener una salud espiritual fuerte, una salud espiritual que nos ponga en condiciones de pelear contra el diablo y derribarlo. Estamos en lucha con el enemigo de las almas. Estamos en lucha contra Satanás. Mis hermanos, para que no se confunda, esto no es un festival de caricia. Tenemos un enemigo que es poderoso, pero a mí no me intimida, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahora la tercera figura. Observe, primero la de un atleta, ahora la de un luchador. Y en el versículo 27, dice Pablo, dice, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él está ahora cambiando a la figura de un boxeador. Uno de los ejercicios que hace un boxeador es contra su sombra. A veces un boxeador de estos más profesionales, más famosos, se paran frente a un gran espejo y ahí hacen sus movimientos y pelean con su sombra y hacen toda esa clase de movimientos. Y Pablo está diciendo, no es a esa parte del entrenamiento que me refiero. Yo no estoy peleando con un enemigo imaginario,
Ustedes y yo tenemos un enemigo que es real. Ese enemigo es el diablo. Ese enemigo es el mundo. Toda la filosofía, las modas que aparecen en el mundo, toda esa forma de hablar, los modos de vida del mundo, todo eso es parte de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es la propia carne. ¿Escuchó eso? El Amén. enemigo, hermanos, está dentro nuestro. Usted y yo convivimos con el enemigo. No es el tema ahora, pero al pasar se lo menciono. Por eso Pablo decía a los romanos, no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne, los deseos de nuestra carne, hermano, allí está un gran enemigo. Algunos de nosotros, algunas de las hermanas y hermanos, algún sábado va a tener más ganas de ir al baile que a la iglesia. Algún sábado de melancolía va a decir, ay, me acuerdo hace 5 años, 10 años atrás, cuando era mundano, perdido en el pecado, me gustaba ir allí a la morenada, al tinku, ahí andaban, de las comparsas, y dice, qué lindo, ay, este sábado me hace recordar eso. Y usted tiene que vencer los deseos de su carne. Ya no está para mover el esqueleto, ahora tiene que ir a la iglesia y tiene que cantar al Señor y leer la palabra de Dios. Y hay algunos que el sábado a la noche se acuerdan de sus copetines, y se ponen melancólicos y dicen, ay, a esta hora me está bañando y perfumando, ilustrando los zapatos para irme por ahí a tomarme unos tragosaurios, porque no tomaban poquito, tomaban ahí un tragosaurio, y dice las cervecitas, y empiezan, aquellas chichas cochabambinas, y empiezan a recordar aquellos tragos y aquellas cosas y la bebida mezclada y todo eso, y dice, ay, no, el recuerdo. Tiene que vencer los deseos de la carne. El sábado vamos a la iglesia, el domingo vamos a la iglesia, vamos a ir a la casa del Señor. Y aquellos grandes asados, aquellos churrascos que terminaban con una lluvia de vino tinto y blanco y no sabía ni del arco iris, porque ya después de un rato no sabía ni de qué color era. Hermano, hay que vencer los deseos de la carne, porque su cuerpo le dice, dice, me tienes muerto de sed, ¿cuándo me llevarás a beber? Y usted tiene que decirle, te voy a dar de beber el agua de vida, vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje del evangelio. Hermano, no es un enemigo invisible, no es un enemigo imaginario. Peleamos contra el diablo, peleamos contra la corriente de este mundo y peleamos en contra de los deseos de nuestra carne. Nadie aquí puede decir, ni siquiera todos los pastores que estamos aquí en esta noche, podemos decir que no tenemos deseos en nuestra carne. Si yo algún día escucho ahí unos tambores, unos candombes, como se acostumbraba, esas viejas murgas que escuchaba desde niño, ¿sabe qué, hermano? Me tengo que atornillar en el piso para no bailar. Pero yo he prometido seguir a Cristo, y para mí y para usted, mis hermanos, debe ser una realidad que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en el Señor. Dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Hebreos, el capítulo 12, y ya voy a ir terminando con el tribunal de Cristo y nos metemos en el trono blanco. Último pasaje para hablar del tribunal de Cristo. Ya otro día, hermanos, voy a predicarle mucho más extenso sobre este tema. La idea era fijar este tema en su mente, en su memoria, este tema importante, que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Ahora, mire, dice la palabra de Dios aquí, que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir que usted y yo no podemos poner ninguna clase de excusa. Ninguna clase de excusa. Tenemos que agarrar el manual de excusa
ponerlo a un costado, porque dice la palabra, hay una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos que están en la nube? Son hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de fe, que sus nombres están en el capítulo 11. No lo vamos a leer solamente para que usted sepa. Allí hay hombres de fe como Enoc, hombres de fe como Noé, hay mujeres de fe como Sara, hay mujeres de fe como Rahab, y allí aparecen gente que fueron jueces como Sansón, como Jefté, y ahí hay toda una cantidad de hombres y mujeres que fueron héroes de la fe, y ellos están allí, en ese estadio, en esa tribuna. La Biblia le llama una nube, y ellos están mirando hoy cómo usted y yo nos estamos manejando en esta vida. En otras palabras, todos esos santos del Antiguo Testamento están mirando cómo usted y yo estamos viviendo la vida cristiana. Ellos están allí en esa galería o en esa vitrina de héroes de la fe, porque vencieron en este mundo por medio de su fe en Dios. Usted y yo tenemos que ser vencedores por medio de la fe en Cristo. Vencedores tenemos que ser. Por eso dice aquí que tenemos esa nube de testigos que no solamente nos miran cómo nos comportamos en la vida cristiana, también nos alientan. Si algún día está en un lugar silencioso y escucha alguna vocecita, posiblemente sea la de estos testigos que le están diciendo, vamos adelante, tú puedes. Vamos adelante, no te rindas. Vamos adelante, un esfuercito más. Vamos adelante, estás cerca de la victoria. Vamos, porque ellos ya recorrieron el camino y lo conocen. Y ellos tienen una voz de aliento, tienen una voz de ánimo para nosotros. Una gran nube de testigos, hombres y mujeres de fe, vigilando cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Y ahora observe, aparece la palabra allí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos de todo peso, porque muchas veces llevamos cargas pesadas en esta vida. Muchas veces nosotros, hermanos, llevamos cargas que no necesitamos llevar. Cargamos problemas innecesarios, pues llevamos excusas innecesarias, inútiles. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos cargando con el pecado y la Biblia dice, deséchalo, despójate, tómalo como una basura, haz a un lado el pecado de tu vida, porque con él nunca podrás ser un vencedor. Así que tenemos que dar dura batalla al pecado. Dura batalla tenemos que dar al pecado. Tengo varias cosas más para decir ahí, pero quiero decir esto nada más, mis hermanos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. No es necesario que lo busque, yo se lo leo. Dice primera de Juan 2, verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este pasaje está hablando acerca de Cristo y la Biblia nos desafía, nos exhorta, dice, permaneced en él, no te separes de Cristo. Y recuerde que el Señor dijo en San Juan 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, no te separes de Cristo. Aunque las tormentas de esta vida sean fuertes, aunque las corrientes sean caudalosas y se llevan todas por delante, tú aférrate a Cristo, permanece en Cristo. En las duras batallas de la vida, aférrate a Cristo. Esta mañana volví desilusionado. Me desanimé por un momento porque ya no podía caminar. Como les dije al comienzo, salí de mi casa para comprar pan y verdura. Una sola cuadra y las piernas se aflojaron y el corazón falló y los brazos dolían y los riñones, todo mi cuerpo se volvió una sala de tortura y volví frustrado. Esa cuadra la caminé desanimado de regreso a casa. Pero cuando llegué a la puerta abrí, puse el dedo en el botón del ascensor y dije, no, yo no me voy a rendir. Y me subí 3 pisos caminando hasta mi casa. La miré a mi esposa y le dije, suspendí mi paseo. Me siento mal.
O sea que entré hasta con una sonrisa porque no me voy a dejar vencer por las adversidades. Y es eso lo que quiero transmitirle a usted. No se deje vencer por las adversidades. A pesar de las duras luchas, a pesar de los grandes problemas, permanecer en Cristo. Mantente junto a Él, aférrate en el medio de los problemas, en el medio de las tormentas de tu vida, aférrate a Cristo. Dice ahí el texto, permaneced en Él. Porque cuando Él se manifieste, en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínense usted, todos en esa larga fila de millones y millones de cristianos que hemos sido salvos en estos últimos 2000 años de historia, desde la cruz hasta nuestros días. Y ahí estamos, hombres y mujeres, pasando frente al Señor. Y usted empieza a notar que ya se acerca su turno. Y todos vamos a comparecer, recuerda la palabra comparecer, al descubierto, al desnudo. El Señor mirará obra por obra de nuestra vida. Todos los hermanos, la familia de Dios, mirando nuestra vida, enterándonos de todo lo que hemos escondido en nuestra vida aquí. Todo estará al descubierto. Y ahora dice el Señor aquí, no tengas que huir avergonzado. Usted cuando vaya al cielo, cuando usted llegue delante de Cristo, ¿usted va a estar en el equipo de los vencedores o va a estar en el equipo de los avergonzados? Piénselo en esta noche. Porque si usted dice, bueno, yo voy a estar entre los avergonzados, ¿por qué? Porque no está trabajando bien, porque no está siendo fiel al Señor, porque no está caminando en obediencia, porque no está teniendo victoria sobre el pecado y sobre el diablo y sobre el mundo. ¿Por qué tiene que estar avergonzado? Cambie su conducta y aférrese al Señor, permanezca en el Señor y será parte del equipo de los vencedores en aquel día. Vamos ahora al gran trono blanco, porque el tiempo se nos ha volado. Pero busque ahora en el libro de Apocalipsis, por favor, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos más de 45 personas aquí cuando empezamos. Hay muchos que no escucharon la introducción. Solamente les quiero decir esto para que no se pierdan en lo que estamos hablando. Estamos hablando esta noche del tribunal de Cristo. Hemos usado como base Romanos 14, verso 10 y 2 de Corintios 5, 10. Son los únicos dos pasajes que hablan de ese evento. Cuando Cristo nos lleve al cielo, lo primero que va a pasar, cada uno de nosotros va a ir a rendir cuenta de sus obras, sean buenas o sean malas. Todos delante del Señor. No es para ver si somos salvos o no, si entramos al cielo o no. Ya estamos en el cielo, ya estamos en el cielo. No saldremos de ese lugar, no perderemos nuestra posición. No es un juicio sobre nuestra vida. Ese tribunal es un tribunal de recompensa, no es un tribunal que condena, es un tribunal de recompensa. Cristo va a premiar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Y ahora en ese tribunal de Cristo, solo cristianos, solo gente que ha sido salva estará. Pero aquí en el trono blanco, que vamos a entrar ahora en este tema, este está al final de la historia humana. Al final de la historia humana sucederá. Y aquí solamente estarán incrédulos, impíos, gente que rechazó a Dios, gente que despreció la salvación en Cristo. Ellos solos estarán allí. Si usted quiere usar la palabra perdidos, porque todos los que estarán en este trono están perdidos eternamente. Enterémonos de qué habla la Biblia. Aquí Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Se acuerdan hace 2 viernes cuando hablamos del fin del mundo y de todas las cosas? Usamos este pasaje y enseñamos la primera parte, que un día, hermanos, Dios va a hacer desaparecer la tierra y el cielo. Y si usted lee el capítulo que sigue, 21:1, dice que aún también el cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso dice en 21:1.
El mar no existía más. Pero eso ya hablamos hace 2 viernes atrás. Ahora nos vamos a ocupar de la otra parte. Dice Juan, yo vi un trono blanco. Y esto es importante porque en ese trono blanco quien está sentado es el juez y el juez es el Señor Jesucristo. Tenemos un pasaje en el Evangelio que dice que Dios le entregó todos los juicios a su Hijo, salvo, muy curioso, salvo que en Hebreos capítulo 13 dice la Biblia que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Parece que solamente de ellos se va a encargar Dios, pero todos los otros juicios le ha confiado al Hijo. Ahora, el trono es blanco y nos preguntamos por qué. ¿Por qué ese color y no otro? Porque el blanco representa la pureza de la persona que va a emitir el juicio. En otras palabras, el blanco representa la pureza del Señor Jesucristo. También podemos asegurar al decir que ese color blanco refleja la santidad del juez que está ahí en el trono. Pureza y santidad, características de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mire lo que dice el versículo 12. Versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, vamos a explicar todo esto ahora, ¿eh? Así que deme su atención, por favor. En primer lugar, el versículo 12, Juan asegura, dice, yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Los muertos, mis hermanos. Se trata aquí de todos los que han muerto a través de la historia de la humanidad. Y subrayo esto, aquellos que vivieron dándole la espalda a Dios, quedando en su condición de impío, de incrédulos. Ellos son los muertos que habla aquí. Estos muertos son aquellas personas que nosotros les llamamos los descarriados. Son descarriados porque ellos eligieron sus propios caminos. Ellos son de aquellas personas que Jesús dijo, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta gente que está aquí no son bebés de pecho, no son gente que son joyitas, son gente perversa, son gente que el pecado les salió por los poros durante su vida y ahora están en ese lugar. Dice, los muertos estaban de pie. Un detalle sobre esto. ¿A dónde vio usted un muerto de pie? Así que esta es la clara evidencia de que aquellos que murieron sin Cristo van a resucitar y estarán de pie frente al trono. Ellos resucitarán y estarán de pie delante del trono. Ahora ampliamos la explicación. Esta gente que está entonces son los que despreciaron la salvación eterna en Cristo. Son aquellos que tomaron el folleto que les dimos y lo rompieron y lo tiraron delante de la cara nuestra. Son aquellos que nos prometieron tantas veces venir a la iglesia a escuchar el evangelio y nunca escucharon el evangelio, nunca vinieron a la iglesia. Son aquellos que nunca quisieron valorizar la obra de Cristo o reconocer que Jesucristo había muerto en la cruz por ellos. En otras palabras, esta gente son los que rechazaron, son los que despreciaron la salvación eterna que Cristo hoy ofrece. Como dijimos, aquí están incrédulos e impíos. Y quiero que noten un detalle más. Esos que estaban de pie, dice Juan, eran muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños.
Es decir que esto que le voy a decir no le puedo asegurar 100%, pero seguramente que son desde los adolescentes. Esto no está, la palabra pequeño no incluiría niños. Si usted quiere, no tengo una cita exacta, por favor, no me malinterprete, pero imagine que será gente que tiene nivel de comprensión de la salvación, gente de como de 12 años hacia arriba. No le puedo dar precisión, pero imagine algo así, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, aquí muertos, grandes y pequeños, dice Juan. Pero también cuando ponemos la lupa tenemos que interpretar que estos grandes y pequeños se refieren a gente que en esta vida fue rica y a gente que en esta vida fue pobre. Grandes y pequeños abarca a estas clases sociales, a los ricos y a los pobres. Grandes y pequeños abarca a aquellos que son militares y a los que son civiles. Grandes y pequeños, mis hermanos, se refiere a profesionales y aprendices. Grandes y pequeños se refiere a los famosos en esta vida y a los ilustres desconocidos. Grandes y pequeños se refiere a los religiosos, a los filósofos, a los ateos, a los agnósticos, y usted puede agregar una lista larga de personas más. Juan dijo solamente grandes y pequeños. Gente que no conoció a Cristo, una fila larga, un desfile de reos. Y voy a usar esta palabra reo. En nuestra lengua tiene varias acepciones, pero en el punto de vista jurídico, legal, la palabra reo es un término que se utiliza para personas que han sido acusadas, que fueron procesadas por haber incurrido en un delito. Y estos grandes y pequeños son reos porque ellos cometieron el gran delito de ser transgresores de la ley de Dios. Son transgresores de la palabra de Dios y por eso están allí en ese lugar. Ahora hay un detalle que quiero que me escuche, por favor. De toda esa multitud, de esos millones que estarán de pie frente al tribunal de Cristo, ni uno solo, ni siquiera uno será indultado. Ni siquiera uno conseguirá perdón. En ese lugar, el trono blanco ya es tarde para el arrepentimiento. Escuche eso. Los que estén ahí ya es tarde para arrepentirse. Y aunque lloren, griten y pataleen, eso no va a cambiar la opinión que Dios tiene sobre ellos. Y les diré por qué. Porque esos muertos, observe ahí el texto otra vez, el versículo 12, donde dice que y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora entienda bien esto. Dice, los libros serán abiertos. Yo creo que más de uno de esos pecadores necesita más de un libro por su historial pecaminoso. Muchos de los que están allí son gente de frondoso prontuario pecaminoso, de muchas actividades pecaminosas, gente con muchos carnavales encima, con muchas actividades pecaminosas, estarán allí y los libros serán abiertos. Y ahora Dios va a hablar con una persona, quizás con un tal Juan Pérez, y le va a decir, mire, señor Pérez, el día 5 de marzo a la hora 20, 5 minutos, en tal lugar, en tal esquina, usted cometió tal delito, tal fue su pecado. Y no estaba solo, estaba acompañado por este y este otro, y todo está escrito en el libro. A Dios no se le escapa ningún detalle de ninguna vida. Dios está mirando a los humanos y está tomando nota de cada transgresión a su ley. Y es tanto el pecado de algunas personas, es tanto el pecado que va a necesitar más de un libro para poner todo su historial pecaminoso documentado. Todo está documentado allí. Yo no sé si eso se verá en forma de película o cómo será, pero lo que sí sé, porque la Biblia lo asegura, dice que ellos serán juzgados de acuerdo a lo que estaba en los libros, de acuerdo a cómo Dios fue tomando nota de cada evento pecaminoso.
¿Usted tiene a Cristo como el Salvador? No se preocupe. Necesito quitarle un poco de tensión, porque el libro que tiene su nombre y mi nombre, ese libro tiene las páginas en blancos, porque todos nuestros pecados han sido lavados, limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo. Es decir, que el libro que tiene nuestro nombre nunca podrá ser usado para que recibamos una acusación, porque nuestros pecados fueron limpios, perdonados en la sangre preciosa de Cristo. Pero esa multitud que está allí no pudo limpiar su pecado porque despreciaron la salvación. Nunca creyeron en el poder limpiador y salvador de la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando empezamos la reunión, el hermano Josué nos cantó ese hermoso himno que decía: ¿qué te puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un limpio corazón, solo de Jesús la sangre. ¿Quiere tener un corazón limpio? Tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. ¿Quiere tener el perdón de Dios? Tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. ¿Quiere tener la salvación eterna? Tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. ¿No quiere estar en este lugar de condenación? Tiene que ser limpio entonces por la sangre de Cristo. La sangre preciosa de Jesucristo. Los libros fueron abiertos, mis hermanos. Este libro contiene todas las obras humanas. Yo voy a hacer más rápido esto para terminar, y les prometo que voy a escribir y vamos a publicar en el Facebook el día lunes o martes, todo bien en profundidad. Voy a escribir para que usted siga este tema con atención. Ahí estarán entonces estos reos. No se le va a imputar un delito ajeno. Ve que aquí usted, cuando lee los diarios o ve los informativos, dice tal persona que fue a juicio y dice: no, a mí me plantaron la prueba, a mí me inventaron la prueba. Ahí en ese lugar nadie se va a poder expresar así, porque todo está documentado en forma fiel en los libros. No se le va a inventar pruebas, no se le va a crear pruebas. Lo que se va a ver allí es exactamente el pecado tal cual y como lo practicó. El juez va a dictar sentencia. Cristo va a actuar con absoluta justicia. Aquí en este país y en tantos países los jueces aceptan las coimas. Los mexicanos le llaman las mordidas. Van y le dan dinero y dice: falla a favor de aquel, condene al inocente y deje libre al culpable. ¿Sabe qué? Esto no va a suceder. No hay ninguna posibilidad de soborno. El Señor Jesucristo va a dictar sentencia con justicia absoluta. Y yo, si hay alguien que aún no conoce a Cristo entre nosotros, déjeme decirle que la memoria de Dios está fresca, está lúcida. No hay ningún pecado que va a pasar por alto. Diría alguien en portugués: não fica encoberto aos olhos de Deus. Nada queda cubierto a los ojos de Dios. Todo estará allí a la vista. Ahora, muy rápido menciono, por si alguien toma nota, Mateo 10, versículo 15. Habla de este día y va a haber, todos van a ser condenados, pero va a haber grados de castigo. Algunos dirán: pero predicador, ¿cómo sabe eso? Porque Jesús lo dijo. Cuando se refirió a este día, en Mateo 10:15, el Señor Jesucristo dijo que iba a ser más leve el castigo para Sodoma y para Gomorra. Cuando Jesús habló en Mateo 11, 22 a 24, dijo que iba a ser más leve el castigo para Tiro y para Sidón. Así que esos pasajes nos permiten saber que todos serán condenados, pero habrá diferentes clases de castigo. Quizás, si quiere llamarle, grados de castigo. Los libros serán abiertos y otro libro será abierto. Ese otro libro que habla ahí el versículo 12 es el libro de la vida. Por eso dice allí, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando vinieron los apóstoles, le dijeron: Señor, dice, los demonios se nos sujetaron, hicimos milagros, esto y lo otro. Y Jesús le dijo: lo que es importante es que su nombre esté en el libro de la vida. Y ahora es el libro de la vida. Y Dios va a demostrar y va a decir: no hay ninguna duda. Sus nombres no están aquí. El registro de sus pecados es ese. Su nombre no está acá registrado entre los salvos. No hay ninguna forma. El que llegue ahí será condenado
al lago que arde con fuego y con azufre. Mis hermanos, esta gente que está allí quebrantaron los mandamientos de Dios. Trataré de ser más claro en esto. Muchos de los que están allí son gente volcado a la idolatría, gente que se hizo ídolos de madera, de hierro, de barro, como habla la Biblia. Dios dijo claramente en el primer mandamiento que no te harás dioses ajenos, no te harás imagen ni en la tierra ni debajo de la tierra. Pero hoy en día vemos todas clases de ídolos. Los satanistas usan el macho cabrío, un carnero con cuernos. En otros lugares usan serpientes. Estaba hoy viendo ya, no sé cuántas veces vi el discurso del que era el presidente en Bolivia antes, cuando dio el discurso de que hay que matar a los ancianos porque es parte, dice que esa es la parte inútil, decía el expresidente. Que quiere ese mensaje, se lo envío. Y entonces detrás de él había allí un palo y una serpiente envuelta, y él junto con sus ministros, que era su embajador, hoy candidato a la vicepresidencia, dijeron los dos en el discurso que leyeron: vamos por el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el que refleja la serpiente que está ahí, la serpiente que tenían a sus espaldas. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay muchos que se rinden ante esas clases de ídolos y son transgresores de la palabra de Dios. Se van detrás de vírgenes, de santos milagrosos, de instrumentos del diablo, y transgredieron la palabra de Dios que dijo: no te harás dioses ajenos, no te harás imagen. Hay muchos de estos políticos, ¿se acuerdan? Cuando este expresidente también dijo en la inauguración de aquel colegio que se iba a llamar Jesús Salvador, y él dijo claramente: ¿qué Jesús Salvador? Tupac Katari es el Salvador. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y así yo puedo pasarle citando de muchos líderes políticos de cómo tomaron el nombre de Dios en vano. Presidente Chávez, cuando dijo que maldecía a Israel con lo más profundo de sus entrañas, y vivió muy poquito después. Mucha gente juega con el nombre de Dios, principalmente los líderes políticos toman el nombre de Dios en vano. La gente se burla de Dios. Y Dios, hermano, los tendrá cara a cara allí en el gran trono blanco. Allí estarán. Hubo un hombre que fue el padre de la psicología, del psicoanálisis. Era un judío renegado. Se llamó Sigmund Freud. Y este hombre, Sigmund Freud, cuando habló acerca del cristianismo, él dijo: el cristianismo es una ilusión que debe ser disipada. Quería decir eso, que había que hacerlo desaparecer. Y ellos hablaban y pregonaban ese tipo de cosas. Uno de los grandes filósofos ateos, bueno, terminó siendo agnóstico, que es más parecido, se llamaba Bertrand Russell, un filósofo inglés, y él decía, hablaba sobre, decía la alucinante convicción que poseía divinidad Jesús. O decía, en otras palabras, estaba diciendo, él no era Dios. Dice, él tenía una alucinante convicción, o sea, estaba medio loco. Él creía que era Dios. Y decía este escritor, este filósofo, la alucinante convicción de que poseía divinidad. Y eso era compartido por muchos místicos y vagabundos y lunáticos de la era. En otras palabras, esa gente que se burla de Cristo y de Dios, que toma el nombre de Dios en vano, que le tratan de lunático y de vagabundo, y a nosotros, a sus seguidores, nos trata de la misma manera. Esto lo vamos a escribir en la semana y usted lo va a poder leer y mucho más, pero necesito aterrizar y terminar. Les recomiendo que en sus casas allí puedan leer Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2, porque hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde se habló acerca de este día. En Daniel, el capítulo 12, después usted lo puede leer con tranquilidad, dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya desde la antigüedad Daniel habló acerca de este día y del trono blanco. Daniel ya mencionó 700 años antes de Cristo de que muchos hermanos iban a resucitar, decía Daniel, serán despertados del polvo,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, no es necesario que lo busque, solo le menciona en el capítulo 5 y en el versículo 28 y 29, Jesús habló de ese día y dijo estas palabras. Dijo Jesús, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí están los muertos de pie delante del trono. Dijo Jesús, se abrirán los sepulcros y saldrán a resurrección de condenación. ¿Dónde está toda esa gente? Porque había tres carceleros. Cuando usted lee allí versículo 13, Apocalipsis 20:13, dice que un carcelero era el mar. Dice, y el mar entregó los muertos. Usted puede tomar el mar en sentido figurado o en sentido literal. De los dos modos se le puede dar valor. En sentido literal es porque muchos que murieron ahogados no fueron enterrados como los que murieron en tierra. Dice que el mar entregó sus muertos, pero a veces en la Biblia el mar tiene que ver con las emociones, el mar tiene que ver con tempestades pecaminosas y con otras figuras. Ahora el mar entregó sus muertos, ese carcelero abrió la cárcel y los mandó. Dice, y la muerte, y ahora el Hades, que es el infierno. A ellos entregaron sus muertos, los tres carceleros llevaron sus muertos allí. Pero en realidad los que estaban en el mar y en la tierra ya están en el infierno. Y ahora ese lago donde serán arrojados, el lago de fuego y azufre, en realidad es como otra parte del infierno. No son dos lugares diferentes. Son como dos, ¿cómo podría decir? Como hoy un delincuente, a ver si me puede entender de este modo. Como un delincuente, alguien que comete un delito, lo llevan a la comisaría y después se lo llevan al penal, donde va a cumplir su condena. El infierno, el Hades y el lago de fuego son como dos etapas del mismo lugar. Hay mucha tela para cortar ahí, pero quería fijarles esa idea. Serán ellos sacados del Hades, pasados por el trono blanco y dejados en el lugar de al lado, en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la frase que preocupa. Dice que eso es la muerte segunda. Los que llegan allí, la palabra o la expresión muerte segunda habla de una separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. Un último pasaje. Yo pensé que iba a poder meter los dos temas y dejé muchas cosas afuera de los dos temas. Era para hablar un mensaje por cada vez. Pero bueno, espero que lo haya comprendido y que estemos nosotros preocupados para que nuestros amigos, la gente de nuestro vecindario, de nuestra familia, no esté en ese lugar. Queremos que estén en el tribunal de Cristo mostrando cuánto sirvieron al Salvador y no estando en el trono blanco para ver por qué van a terminar sufriendo eternamente en el lago de fuego. Porque Mateo 25, verso 41 habla del infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero un día allí en el infierno estará el diablo, estará el anticristo, estará el falso profeta, y después del trono blanco llegará todos aquellos que despreciaron la salvación en Cristo. Llegarán allí para acompañarlo a la Trinidad satánica por toda la eternidad. Apocalipsis 20:10, y ese es el fin del mensaje. Apocalipsis 20, verso 10. Mire cómo dice la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un lago de fuego, un tormento perpetuo por siempre, día y noche, siglos tras siglos, el diablo, el anticristo y la bestia. Y ahora el capítulo que seguía, o el texto que seguía, versículo 11, hablaba del trono blanco y toda la raza humana que despreció la salvación en Cristo
irán a acompañar a la Trinidad satánica por toda la eternidad. Usted que veía El Chavo, ¿se acuerda que decían qué bonita vecindad? ¿Imagina usted esa vecindad en el infierno? Estar acompañado en la eternidad por el diablo, el anticristo y el falso profeta. Hay algo que tenemos que hacer, mis hermanos. La gente que cruza a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos, tenemos que orientar su mirada a la cruz y que allí en esa cruz puedan ver al Cristo que se sacrificó, al Cristo que murió y derramó su sangre para perdonar su pecado, para evitar que vayan a este lugar de tormento. Si hay alguien así que está aquí, hoy está usted a tiempo de proceder al arrepentimiento, de poner su fe en Cristo, de pedir a Jesús que Él venga a su vida y sea su Salvador, para que usted no llegue al gran trono blanco y termine la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Hoy usted puede ser salvo. Pablo le dijo a los corintios, hoy es el día de salvación. Y hay otros hermanos que tenemos que salir a hablarle. Tenemos que mostrar ese amor de Dios que habita en nosotros, hablando de Cristo, hablándole a este mundo que hay un camino al cielo, es único, se llama Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente en Cristo. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche. Hermano Omar. Amén. Amén. Gracias, Pastor Catani.